Bueno, pues lo primero presentarme, mi nombre es Alejandro Amor, soy terapeuta, tengo consulta en Torrelodones y en Madrid y bueno, vengo desarrollando mi trabajo como terapeuta desde hace años. Hola. Y bueno, en mi consulta utilizo diferentes técnicas terapéuticas, la terapia sacrocraneal, la osteopatía y luego técnicas de la medicina tradicional china. Como la acupuntura, la moxibustión. Entonces, hoy voy a hablar precisamente del despertar del ser, por qué lo he llamado el despertar del ser y qué tiene que ver con mi trabajo, ¿no? como terapeuta. Creo que para que una persona mejore, para que una persona sane, tiene que darse un proceso de cambio, tiene que darse un proceso de autotransformación. ¿De acuerdo? Para despertar este proceso de autotransformación, que tiene mucha similitud, el proceso de autotransformación o de cambio tiene mucha similitud con un proceso terapéutico. Entonces voy a hablar de estas similitudes entre el proceso de autotransformación, que es una cuestión personal, y el proceso terapéutico, que creo que están íntimamente relacionados, tienen muchas cuestiones similares y que se relacionan además. Entonces, a ver, de las primeras cosas que voy a hablar es del abrirse al sentir. Por eso yo lo he llamado, el taller yo lo he llamado el despertar del ser. Este despertar del ser no es de la persona, del individuo, sino del sentir. Lo que hay que hacer para que se dé un proceso de cambio, un proceso de mejora, es abrirse al sentir. Tenemos que dejar de tener cosas para ser, para sentir. Las cosas materiales se rompen, se deterioran, las perdemos, pero las vivencias no se pierden. Es algo que se va a quedar con vosotros, que se va a quedar con nosotros toda nuestra vida. Entonces, hay incluso un libro de Erich Fromm, no sé si conocéis a Erich Fromm, es un psicoanalista que remodeló el psicoanálisis freudiano y bueno, él escribió un libro precisamente que se llama Del tener al ser, ¿no? Entonces es este abrirse al sentir, que en un taller vivencial pues se puede hacer. Voy a hablaros luego de las técnicas terapéuticas que yo propongo para el taller vivencial. Una de ellas es, yo propongo cuatro técnicas terapéuticas o disciplinas. Una de ellas es la meditación zazen o la meditación zen, que tiene que ver con el budismo zen. Bueno, pues mucho del abrirse al sentir tiene que ver precisamente con este tema del zazen. El zazen es precisamente eso, sentir. No tienes que buscar nada más, no hay que hacer nada más que sentir. Bueno, la segunda cosa de la que hablo, que es para abrir este proceso de autotransformación, es escuchar. Yo como terapeuta tengo que hacer una escucha. Es muy importante que el terapeuta escuche. Si no escuchamos, el escuchar es importantísimo. Además, estamos perdidos en no escuchar. Vamos por la vida sin escuchar a los otros. Y el detenernos a escuchar al otro, eso es sanador. Es lo que hace que el proceso del cambio se dé. Esta escucha tiene que ser al otro y también hacia ti mismo. Hay que producir una escucha que no solamente detenerse y escuchar lo que nos dicen los demás, sino también detenerse. La clave de conectar con esta escucha de los otros es detenerse, calmarse, serenarse y escucharse uno a sí mismo, escuchar el cuerpo, lo que siento, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, este sentir, detenerse y detenerse a escuchar el sentir, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo. Luego vamos a hablar de las emociones y tiene mucho que ver todo esto con las emociones. Entonces, no escuchamos. Vamos por la vida sin escuchar a nadie.
¿Por qué no escuchamos? Pues fijaros, hay tantas distracciones en el mundo actual que no nos dejan escuchar, no nos dejan escuchar al otro. Este escuchar se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, O sea, lo podemos llevar a la pareja, por ejemplo. Es importantísimo, si queremos que funcione la pareja o las relaciones sociales, las relaciones personales, ¿no? Las relaciones con otras personas, es importantísimo detenerse y escuchar, porque creamos empatía, porque creamos confianza. Entonces, escuchar. Yo he puesto la diapositiva de la terapia sacrocraneal porque precisamente cuando yo estoy aplicando la terapia, cuando estoy realizando la terapia sacrocraneal y las otras técnicas que también aplico, es a través de la escucha de lo que está sucediendo en la persona, el hecho de que yo aplique se produzca ese proceso terapéutico. Si no hay una escucha de lo que está sucediendo en la otra persona, no se va a dar el proceso terapéutico. Otra cosa muy importante es, además de escuchar, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no solamente hay que escuchar las palabras, no tenemos que centrar la escucha en el lenguaje verbal. Es mucho más importante tratar de escuchar lo que está más allá de las palabras. También, como os digo, es tanto para terapeutas como para personas que están comenzando el proceso de autotransformación o que ya lo han comenzado. Esta autoescucha que está más allá de las palabras. Pero como terapeutas es importantísimo, y un taller vivencial es el lugar ideal para que se produzca una escucha más allá de las palabras. Cuando una persona viene a mi consulta, pues la persona me cuenta sus problemas y yo le escucho atentamente, pero además de escucharle las palabras, lo que estoy tratando es de ver qué es lo que siente, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus anhelos, qué es lo que hay más allá de lo que me está contando. Y esto en un taller vivencial se produce de forma sin darnos cuenta, porque lo que hacemos en el taller vivencial es, a través de la expresión o de las técnicas o de las disciplinas que apliquemos, esa escucha se va a dar. Es un entorno es el entorno idóneo para que la escucha más allá de las palabras se produzca. Bueno, otro punto importante, este sería más aplicable a mí como terapeuta, pero bueno, también se podría hablar de acompañar en el proceso de autotransformación, ¿no? El proceso terapéutico es un proceso en el que no se fuerza nunca, no hay que forzar nunca, no hay que tratar de obligar a que la persona haga una determinada cosa, no, lo único que hacemos es aportar las ayudas, las herramientas, las técnicas, las disciplinas para que las recomendaciones para que el proceso terapéutico se dé, el proceso del cambio se dé, y nosotros lo que hacemos es acompañar este proceso, vivenciarlo desde el acompañamiento. Esto es muy importante. Bueno, otra de las cosas que tenemos que hacer para que el proceso de autotransformación surja, para que surja este despertar del ser, este proceso de autotransformación, es poner la atención en el corazón. Estamos continuamente, con lo que decía antes, estamos continuamente distraídos en los pensamientos. Las distracciones externas nos llevan a estar continuamente sobre procesos mentales, sobre pensamientos. Y nos hemos alejado del centro de nuestro ser. ¿Dónde está el centro de nuestro ser? Pues aquí, en el pecho. Se ha visto que el campo electromagnético más importante del cuerpo es el corazón. Incluso es más importante este campo electromagnético que el del cerebro. El cerebro también tiene un campo electromagnético muy importante, pero el campo electromagnético del corazón es mucho más amplio, mucho más importante. Fijaros, en medicina china, cuando alguien viene a mi consulta
y viene con un problema, un trastorno que tiene que ver con las emociones o con cuestiones psicológicas, los puntos que yo utilizo, los puntos en el que coloco agujas, en el que moxo, en el que doy masajes o en el que hago las técnicas, quito o doy energía, es el meridiano del corazón, es el meridiano que va del dedo meñique hasta aquí, hasta la axila, y el del maestro de corazón también. Son los dos meridianos, luego sus compañeros, el de intestino delgado y el de triple recalentador, pero estos 4 meridianos son fundamentales en los trastornos psíquicos. Actualmente se ha visto que hay un sistema neuronal en el corazón, o sea, ya se puede decir que hay neuronas en el cerebro. Han descubierto un complejo neuronal en el corazón. Hay muchas cosas que desconocemos todavía del corazón. No le hemos puesto la importancia que tiene al corazón. Y bueno, pues es una cosa que tenemos que llevar conciencia ahí. Tenemos que poner la atención en el pecho y tratar de ver qué es lo que sucede ahí, qué sensaciones tenemos. ¿Me ibas a decir algo? No, nada. Ah, vale. ¿Estás escuchando? Sí, escucho. Vale. Bueno, otra de las cuestiones importantes a la hora de que se produzca este proceso de autotransformación, este despertar a cambiar, a mejorar, es darse cuenta del momento presente. Una persona que está alejada de su conciencia, tiene una conciencia limitada del momento presente y de este momento que está sucediendo continuamente. El momento presente, fijaros, lo que sucede en el momento presente, la superficie del momento presente tiene forma, pero en esencia el momento presente no tiene forma. No hay forma en el momento presente, es algo completamente dinámico y todo se da en el momento presente. Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es de la importancia del momento presente. Bueno, ¿en qué áreas desarrollamos el proceso de la autotransformación? Yo he puesto 4 áreas para este despertar del ser, que son el cuerpo físico, la mente, las emociones y la creatividad. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Esta es la estructura o cómo se vertebra la propuesta que yo hago de cambio y de mejora en un taller vivencial, en un encuentro donde personas van a poder mejorar, donde van a poder despertar este proceso de autotransformación. Y tenemos que darle una estructura, tenemos que ver cómo organizamos ese trabajo, ese proceso de autotransformación. Bueno, lo primero es la creatividad. Fijaros, la creatividad es ponernos a imaginar, ponernos a soñar. Hay un especialista en creatividad que habla que la creatividad no es solamente soñar o imaginar, sino traer a la realidad estos sueños o estas imaginaciones que podemos todos desarrollar, ¿no? Mediante el soñar, mediante el imaginar, se desarrolla la creatividad. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Bueno, porque ¿por qué es tan importante la creatividad? Bueno, una de las cosas que tienen que ver con la creatividad es la sexualidad. Para que nuestra sexualidad esté bien, necesitamos ser seres creativos. Está conectada con nuestra sexualidad, la creatividad. Es muy importante también que seamos seres creativos. Un ejercicio que está muy bien además, todos somos creativos. Siempre hay alguien que dice, no, bueno, yo no soy creativo. No, somos creativos por naturaleza. Además, la creatividad se puede aplicar a cualquier área de la vida. O
sea, no es solamente, cuando hablamos de creatividad siempre nos vamos al arte, ¿no? A alguien que hace plástica, que dibuja. No. Podemos aplicar la creatividad a cualquier área de nuestra vida. La podemos aplicar sobre nuestros hábitos. Podemos aplicarlo en cuestiones externas, ¿eh? Fijaros, os decía, un ejercicio para desarrollar la creatividad. Pues yo os voy a proponer que construyáis en vuestra casa o hagáis en un rinconcito de vuestra casa el rincón para soñar. Ese rincón para soñar es eso, es un sitio donde tú vas a hacer dibujos, o vas a colocar fotografías, o vas a tener cosas que tú quieras colocar allí que te lleven al soñar, ¿eh? Y de vez en cuando te vayas al rincón de soñar y eso, simplemente dejes que tu imaginación vuele. Para ser creativos tenemos que soltarnos, tenemos que relajarnos, tenemos que estar relajados para soñar. Entonces, con este rincón de soñar que yo os propongo, va a mejorar vuestra creatividad. Os vais a convertir en personas más creativas. Bueno, este es un punto muy importante del trabajo, del proceso de autotransformación. Es el trabajo con las emociones. El trabajo con las emociones, fijaros, nosotros en nuestro cerebro tenemos tres partes. Tenemos una primera parte que es el cerebro más primitivo, que hemos llamado el cerebro de reptil. Esta parte del encéfalo es el tronco encefálico, aunque aquí solamente se ponga en verde el tronco encefálico, también incluye el cerebelo. Bueno, esta parte de nuestro cerebro está relacionado con la supervivencia, está relacionado con los procesos fisiológicos que se producen de forma natural en nosotros. Por ejemplo, la secreción de hormonas, la secreción de líquidos, la bilis, para poder digerir los líquidos que necesitamos para poder digerir en el estómago y en los intestinos. Todos estos procesos fisiológicos que se dan de por sí, de forma natural, se producen en la parte del tálamo y del cerebelo. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Cualquier organismo que tenga un pequeño sistema nervioso muy rudimentario va a tener siempre un sistema nervioso con un tálamo como el que tenemos así, con este cerebro de reptil. Luego tenemos una parte que es el sistema límbico, que está compuesto de varias partes. Está la cíngula, está la epífisis también ahí, hay varios elementos aquí en esta parte del sistema límbico, y aquí es donde se producen las emociones. Las emociones son algo que nosotros no podemos detener, no podemos dejar de tener emociones. O sea, todo lo que sea frustrar o no expresar lo que sentimos, estas emociones, lo que estamos haciendo es reprimir una parte de nuestro cerebro que funciona de forma automática. Y luego, por encima del sistema límbico, tenemos lo que es el córtex. Esta parte de nuestro cerebro, nuestro cerebro ha evolucionado durante millones de años, y actualmente pues tenemos esta parte más evolucionada del cerebro, que es el córtex, y que se relaciona con procesos mentales más sutiles, más cognitivos, más del razonamiento intelectivo. Aquí tenemos los dos hemisferios cerebrales, y esta parte pues tiene que ver con procesos más evolucionados, como digo, procesos cognitivos más sutiles. Y bueno, pues lo que sucede con las emociones, para que nuestras emociones estén equilibradas, es que los procesos del córtex y los procesos del sistema límbico tienen que estar
bien, se tienen que relacionar bien. O sea, lo que yo os decía hace un momento, las emociones se dan, ¿de acuerdo? No pasa nada, me pongo triste, hay algo que sucede y esto me pone triste. Hay algo que sucede, me pone alegre. Algo me da asco. Bueno, este asco, esta alegría, esta tristeza, cualquier emoción, no hay que reprimirla. Hay que tenerla simplemente, porque es algo que es la parte más profunda de nuestro cerebro, de esta parte más animal que nosotros tenemos o somos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro emocional no puede dominar al córtex, las emociones no pueden dominarnos. Lo que tiene que suceder es que a través del pensamiento intelectivo, racional, debemos primero ser conscientes de las emociones que tenemos y mediante este razonamiento más sutil intelectivo ver cómo hacemos para automotivarnos, cómo hacemos para llevar al control, al autocontrol, estas emociones que se producen. Entonces, motivación y autocontrol en la relación que hay entre el córtex y el sistema límbico. Este equilibrio entre el córtex y el sistema límbico va a hacer que tengamos unas relaciones sociales mucho mejor, porque vamos a entender las emociones del otro. Vamos a entender que las emociones del otro se dan de forma natural y que a veces son así, se dan de forma natural. No puede controlar esa persona esa emoción, porque está en la parte más profunda, más primitiva, más cercana al cerebro primitivo, al cerebro animal. Y esa emoción sale, la persona no puede controlarlo, pero si nosotros nos damos cuenta de todo este proceso y llevamos conciencia sobre estas circunstancias, vamos a crear empatía en el otro, sobre el otro. Nos vamos a dar cuenta de que las emociones se dan y que en esa persona es así, ¿de acuerdo? Bueno, os he puesto en esta diapositiva luego un dibujo de lo que son los ventrículos, el sistema ventricular del cerebro. El sistema ventricular es un sistema en donde el líquido cefalorraquídeo, que se produce en el propio interior del cerebro y que va a envolver el encéfalo y también la médula hasta S1, S2, hasta el sacro. Va a envolver toda la médula. Bueno, pues fijaros dónde está el sistema ventricular. Si os fijáis en la diapositiva de dónde están las emociones y dónde está el sistema ventricular, que es este sistema que nosotros en sacrocraneal bombeamos, liberamos y soltamos las restricciones del movimiento de este sistema ventricular y también de los huesos del cráneo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues hay una liberación emocional. En consulta esto se ve muchas veces. Hay personas cuando están tumbadas en la camilla, que cuando tú estás aplicando la técnica entran en fase REM, empiezan con el Rapid Eye Movement y ves cómo entran en un proceso de sueño profundo, de relajación profunda y de liberación emocional cuando aplicas la técnica del sacrocraneal. Por eso os he puesto el dibujito del sistema ventricular. Bueno, luego está la mente. Acabamos de hablar de las emociones, de los 3 cerebros que tenemos, y ahora vamos a hablar de la mente, ¿no? Fijaros, la mente es algo que va mucho más allá de lo que he explicado antes, ¿no? Hemos hablado del cerebro animal, del cerebro emocional y del cerebro del razonamiento intelectivo o de los procesos más sutiles de nuestra conciencia, ¿no? Bueno, la mente es algo que va más allá de nosotros. Siempre nos han dicho que la mente es lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Y no, la mente trasciende a la persona. O sea, en budismo se dice que
que lo que está sucediendo, hay una red de conexión entre lo que está sucediendo fuera, dentro, con lo que está sucediendo fuera. Lo que pasa que todavía no sabemos a nivel científico cómo es esta red de conexión de los fenómenos con los procesos fisiológicos, aunque ya empezamos a darnos cuenta de que ya empieza la ciencia a conectar esto de lo que sucede fuera de lo que sucede dentro. Pero hay una interconexión. Bueno, por eso es importante entender esto, que la mente no es solamente lo que está sucediendo dentro del cerebro. Es también algo que conecta con los fenómenos, con lo que está sucediendo fuera. Parece que lo que estamos ahora mismo viviendo, si vosotros tomáis conciencia de lo que yo os acabo de decir, lo que estamos viviendo ahora mismo es parte de vuestra mente. Esto que estáis viviendo está en vuestra mente. Y para mí es igual, es para todos igual. Todo lo que sucede está en nuestra propia mente. Eso no quiere decir que también tengamos procesos fisiológicos en el propio cerebro, ¿no? Y que el cerebro lo podamos estudiar y podemos entenderlo mucho más, podamos llevar conciencia, ¿no? Bueno, ¿qué técnicas son las que yo propongo para este taller vivencial del despertar, el despertar del ser? Este taller en el que vamos a producir un proceso de autotransformación. Os voy a dar las herramientas para que podáis autotransformaros, podáis cambiaros y podáis mejoraros, independientemente de que vengáis de que vayáis a la consulta de un terapeuta. Bueno, pues yo doy estas 4 propuestas. Son el masaje holístico, la meditación Zazen, el Qigong y luego la expresión, el movimiento y la terapia de sonido. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. En mi propuesta, el masaje holístico. Bueno, yo en este taller lo que vamos a hacer es un taller de 3 días y vais a aprender técnicas muy básicas de masaje, pero con algunas sutilezas que yo os voy a enseñar, que es de lo que hemos estado hablando hace un momento. Aprendiendo a escuchar, aprendiendo a acompañar, aprendiendo a conectar con el corazón, aprendiendo a sentir. Vamos a trabajar sobre todo el cuerpo, porque siempre el trabajo terapéutico, el trabajo de cambio, para que se produzca un proceso de cambio y de autotransformación, tiene que ser holístico. No podemos trabajar solamente sobre un área, sino que vamos a trabajar sobre todo el cuerpo. Vamos a aprender técnicas de liberación a nivel físico, desbloqueos, y bueno, es muy recomendable para los que ya sepan un poquito de masaje o para alguien que no conozca nada de masaje. Esto es un poquito la propuesta. Yo lo he llamado masaje holístico terapéutico a mi propuesta. Esto incluye quiromasaje, reflexología, el concepto shiatsu, del masaje japonés de presiones, y bueno, también aprender a preparar un espacio para poder hacer un masaje, qué diferentes formas hay, vestido, sin ropa, con aceites, con aromaterapia, con complementos. Os daré también algunos complementos, como las ventosas o la aplicación del calor o del frío, siempre para activar este proceso de autotransformación, de cambio, de mejora. Luego, a lo largo de los 3 días habrá varios momentos donde haremos ejercicios para soltar, para desbloquear el cuerpo y que el cuerpo se pueda expresar, que las emociones se puedan expresar a través del movimiento, conducidos por un sonoterapeuta, por un especialista en terapia de sonido, con instrumentos y de la terapia de sonido, y con música en directo se realizarán estos ejercicios de expresión corporal, de técnicas de movimiento y terapia de sonido.
Luego, otra de las técnicas o disciplinas que yo propongo para este taller vivencial es la meditación Zen, la meditación Zazen. Bueno, el Zen tiene mucho que ver con el propio nombre del taller, con el despertar, ¿eh? Es escuchar, sentarse y escuchar qué es lo que está sucediendo en la mente, qué es lo que está sucediendo en los pensamientos. Os daré unas premisas básicas para que podáis practicar esta disciplina, que son la postura, la respiración y la actitud mental. ¿Qué es lo importante de la meditación Zazen? Pues no hablar de ella, practicarla. Lo más importante que se puede decir de la meditación Zazen es que hay que practicar, practicar, practicar. No hay otra fórmula de aprenderlo. Hay que sentarse y vivenciarlo. Por eso es importante, o por eso lo que yo hago es proponer un taller vivencial. Porque no podemos quedarnos solamente en hablar, sino que lo que tenemos que hacer es vivenciar, extraer las circunstancias del cambio a nosotros mediante las vivencias, mediante las experiencias. Y luego una técnica psicocorporal que es el Qigong. Todo esto tenéis en mi página web, en alejandroamor.com, pues mejor explicado, toda la información, las fechas, los precios del taller vivencial. Y bueno, el Qigong. El Qigong es una técnica psicocorporal, es el yoga taoísta. Fijaros, los taoístas crearon esta disciplina psicocorporal y la podemos también incluso llamar el yoga de la verticalidad. Hay diferentes disciplinas psicocorporales como el yoga, el pilates, ¿no? Otras técnicas psicocorporales, pero esta se trabaja de pie, se trabaja con la columna erguida, casi todo el tiempo. Hay algunas partes de la disciplina en la que sí que nos sentamos o nos tumbamos, pero la mayor parte del tiempo se trabaja de pie. En los amaneceres y en los atardeceres es cuando practicaremos los ejercicios de Qigong y de meditación Zazen. La columna vertebral es el eje por donde fluye la energía, el chi. Si nosotros liberamos esa corriente de la energía del chi que hay en la columna vertebral y que conecta el sacro y la cabeza al cráneo, se va a producir una mejora en la persona. Fijaros, ¿cuál es el eje fundamental de la persona? La columna vertebral. Pues el Qigong trabaja precisamente sobre este eje, en este movimiento que se produce, en esta conexión y movimiento que se produce entre el cráneo y el sacro. Y es una disciplina que comienza mediante la relajación de este eje, de esta columna sacrocraneal, relajando bien toda esa columna, todo ese eje, dejando que ese eje esté completamente relajado, libre de tensiones, y cuando ese eje, esa línea de conexión que es la columna vertebral entre la cabeza y el sacro, o la pelvis si queréis, el Qigong comienza precisamente abajo, en el abdomen, en el sacro abdomen. Ahí nace la respiración, y la respiración va subiendo a través de la columna hasta la cabeza, hasta el cráneo. Y conectamos ese movimiento de esa respiración que se produce en la pelvis en el sacro. Bueno, este es un pequeño bosquejo de lo que ampliaríamos luego en el taller. Y
ya está, esta es mi propuesta, esta es la conferencia de hoy. No sé si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa, si tenéis algo que queréis decir.